Hey, pero ¿qué pasa, mis chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flama. Que os traigo ya otro vídeo de la serie de mi progreso, en la que ya vamos avanzando poco a poco. Ya os dejé el primer vídeo de mi progreso en el acto 10 anteriormente, os lo dejaré por arriba por si no lo habéis visto, ¿vale? Y aquí, bueno, continuando un poco con el leveo, lo que hacía antes de todo el cambio de los mapas. Como en el primer vídeo que iba a dúo, pues al final opté también por ir solo, porque en doble experiencia sí es fácil encontrar dúo, pero ya con los horarios de cada uno y todo esto, pues al final tenéis que optar por uno mismo. Y bueno, aquí todavía rentaba muchísimo, porque se subía súper bien con esto del cambio de mapa rápidamente, tenías el spawn de monstruos y demás. Y aquí ya subí yo al 93 y la verdad que muy cómodamente. Os dejo también aquí el clip de cómo fui subiendo. Por otro lado, ya finalicé también las misiones del acto 10, que también daban bastante experiencia y que bueno, cuesta un poco encontrar ahora para que te dejen raid un poco, pero si vas con SP de bufos como siempre yo recomendando a los niveles bajos, pues normalmente alguno encuentras y la verdad que da muchísima experiencia. Ya veis que me subió casi un 20% y estaba recién subido del nivel 93, así que imaginaros lo que daría a niveles más bajos. Y bueno, como tenía ya el arco, que lo compré en el anterior vídeo, ya salió el evento de mejora de concha, así que aproveché e intenté mejorarla lo máximo posible. Lo ideal es que como este arco tiene muy pocas opciones, que por eso también lo compré, pues debería ser relativamente sencillo poder subir la S que tiene y la A, porque la A, bueno, un 50% de probabilidades de que me suba la que quiero y la S pues sí o sí va a subir esa. Así que nada, la idea era avanzar todo lo que pudiera ahora mismo e incluso si me sobraba, mejorar también la concha del arma de oro, que eso a la larga también da bastante oro y ya sabéis que puede subir hasta un total de un 4%. Y bueno, al final con el personaje principal es con el que más raids distintos vas a hacer al principio de cada acto y demás, entonces tener esa mejora siempre al final es una inversión porque la acabas recuperando en oro finalmente. Y aquí a partir del más 4 de la concha ya se complicaba bastante más porque ya se necesitaba el polvo de concha superior y ya va aumentando el oro. Y bueno, intenté hacer algún tirito más, pero con la idea de que saliese ya el del SL poder. Y bueno, aquí ya tenéis el resultado.
Y si lleváis al día los vídeos, también sabréis que el hada de luz conseguí ya la S de todos los ataques, pero en plano. Y lo ideal sería conseguir el de todos los ataques porcentual. Entonces, bueno, estuve reuniendo un poco de oro y usando los traductores en eventos, pues intentando sacar la S de luz de todos los ataques porcentuales. Y aquí ya veis que bueno, finalmente tras más de 100 intentos, no sé cuánto llevaría, por fin subió la S y subió al 12%, que no es el máximo es 13, pero bueno, está muy bien. Y teniendo en cuenta que no lo hice de la mejor manera, ya que lo mejor habría sido teniendo ya más 9 como oportunidad de crítico, pues
ya que así por lo menos si no te sale la de todos los ataques te puede salir crítico y demás. Pero bueno, por fin me salió algo y la verdad que bastante contento, ya que así el daño del hada se notaba bastante y más el atributo luz que en este acto era importante. Y bueno, como últimas pues intenté tirar un poquito más al tatuaje que me quedaba, que llevaba ya, pues no sé, 300 fallos acumulados entre todos los eventos en los que he ido tirando. Recordad que siempre intento hacer las diarias estas que os comentaba y al final ahí vas acumulando materiales y luego con el oro que iba sacando, pues para eventos me iba apañando para poder tener los pergaminos y demás para tirarle lo antes posible. Y en una de estas, pues de casualidad, por fin me subió la postura más 9, que era el último que me quedaba. Y ya a partir de aquí la verdad que súper bien, porque ya con esto pude ya siempre en las diarias vender todos los materiales y sacar bastante oro y no tener que gastar en pergamino. Así que nada, la verdad que de lujo, y con estas mejorías ya se entraba muchísimo mejor en el acto 10, la verdad. Así que nada, espero que veáis cómo he ido mejorando yo, que os sirva. Yo siempre recomiendo mejorar los tatuajes lo primero, pero bueno, yo me iba adaptando también a los eventos que iban saliendo. Y nada, un saludito, chavales.